Bueno, muy buenas tardes a todos. Quiero comenzar diciéndoles que me siento muy emocionado de estar aquí este día de hoy. Estamos haciendo una ronda por todos los ministerios, unos diálogos que hemos llamado diálogos de gestión, que no es nada diferente a una especie de rendición de cuentas. Llevamos 41 meses en el gobierno, vamos a completar 42, y ese principio del buen gobierno de rendir cuentas, medir resultados, hacer una especie de examen sobre dónde estamos y para dónde vamos, es algo que todo gobierno, toda entidad debe hacer con cierta periodicidad. Pero esta rendición de cuentas y este diálogo de gestión aquí en este ministerio, pues para mí es un ejercicio especialmente interesante y conmovedor, porque esta criatura, en cierta forma, ayudé a parir, una criatura que cuando nació el ministerio tenía no más de 150, 160 funcionarios, hoy tiene más de 2.700, 2.800, y la veo creciendo cada vez más, y la veo además cada vez más fuerte, cada vez más competente, cada vez más productiva. Y lo primero que quisiera decirles a todos ustedes es gracias por su trabajo, gracias por su compromiso, gracias por los resultados que están obteniendo. El país hoy es un país diferente y en buena parte se debe al trabajo de ustedes. Hicimos un balance con el ministro, con los viceministros, las viceministras, porque todas son mujeres, y con las altas funcionarias del ministerio. La verdad que el balance es muy positivo. Yo me siento muy satisfecho y me siento muy orgulloso del trabajo que ustedes han venido haciendo. Un trabajo que está teniendo un impacto muy directo en el bienestar de los colombianos, en la forma como los colombianos se están viendo a sí mismos y como nos están viendo desde el exterior. Este ejemplo que nos acaba de dar Juan Roldán de su propia experiencia es algo que vemos todos los días, colombianos que están regresando o extranjeros que nunca han venido y que ahora quieren venir. Yo salgo esta noche para España, donde el periódico El País tiene un evento anual, invita a un personaje para que les hable a los empresarios. El interés que me dicen que existe sobre Colombia es muy grande, y cuando fui ministro recién nombrado, fui por primera vez a Davos, hace 20 años, voy para allá después de España, y Colombia es el país de moda. Allá la Alianza del Pacífico es tal vez uno de los temas con más interés, que ha suscitado más asistencia a los eventos donde vamos a estar presentes junto con los presidentes de la Alianza, una alianza que en muy poco tiempo se consolidó, es tal vez el proceso de integración más exitoso en la historia de América Latina, y tal vez es uno de los más exitosos en la historia del mundo, entre otras cosas por lo rápido que se ha venido consolidando. El próximo 10 de febrero vienen aquí los presidentes a firmar el acuerdo comercial que se hizo, que está dentro del marco de la alianza, donde ya lo que se ha avanzado, no se ha avanzado en 40 años de la Comunidad Andina de Naciones, o el Mercosur, o cualquier otro proyecto de integración. Lo que estamos viendo en materia de comercio exterior, de inversión extranjera, hicimos un recuento, 20 años, tenemos ya acuerdos de libre comercio con países que nos permiten decir que casi 1,5
1.500 millones de consumidores pueden comprar productos colombianos sin ningún tipo de barreras, sin ningún tipo de arancel. Yo me acuerdo con María Eugenia Mesa cuando comenzábamos apenas los primeros acuerdos, una resistencia enorme, como ella misma lo dijo, y cómo me emociona verla. Además no le pasa un año, María Eugenia. Ella me daba mis lecciones, me enseñaba: mire, ministro, el arancel es esto, la subpartida es esto, y usted no puede entregarle a tal país o a este otro país más que esto. Y yo seguía instrucciones y nos fue muy bien. Y fue un trabajo muy bonito. Creamos Bancoldex, creamos Proexport, y sembramos esa semilla que ustedes han venido cuidando, regándole agüita, creciendo, y hoy tenemos un ministerio que está dando unos resultados muy importantes para el país. Si el país puede hoy decir: miren lo que hemos progresado, que es el país que en los últimos 3 años ha creado más empleo, y empleo formal, de toda América Latina, es en buena parte por el trabajo de ustedes. Esto que Juan acaba de describir, lo que Impulsa está haciendo, lo que hace Bancoldex, lo que hace Proexport, lo que hacen todas las entidades que tienen que ver con el comercio, con la industria, con el turismo, lo que el turismo está creciendo, todo eso ha generado un empleo muy importante. El solo turismo ha generado más de 100.000 empleos, y 100.000 empleos formales, 100 empleos bien remunerados. Si el país puede decir que tiene la tasa de inversión más alta de toda América Latina, eso se debe también al trabajo de ustedes, y eso es lo que nos va a permitir crecer a tasas altas hacia el futuro. Nunca nos habíamos soñado que íbamos a ser el país de América Latina con la tasa más alta de inversión. Rompimos récord en inversión extranjera directa. Lo rompimos el año pasado, lo volvimos a romper el año antepasado, y espero que este año lo volvamos a romper, y creo que no va a ser difícil. Una inversión que viene ya por primera vez, cuando hace uno el desglose, de acuerdo al Banco de la República, más del 50% en esos sectores no tradicionales, y eso es muy importante para evitar lo que aquí el doctor Cárdenas conoce como la enfermedad holandesa. Y hablando de inversión, hoy 20 de enero es el día en donde se cierra la ejecución del presupuesto y se dan las cifras finales sobre ejecución del presupuesto. Me acaban de pasar unas cifras que quiero compartir con ustedes porque son unas cifras muy importantes. En el año pasado, 2013, tuvimos una ejecución del presupuesto récord en la historia. Nunca antes habíamos ejecutado tanto. La ejecución presupuestal fue del 94.1%, más alta que la del 2012, que había sido el 93%, o sea, superamos nuestro propio récord. Pero lo importante es que pasamos de ejecutar 120.8 billones de pesos en el 2012 a 135.8 billones en el año pasado. Esto significa 15 billones de pesos más en ejecución. Y lo importante de todo esto, además, hablando de inversión, es que de un año a otro, del año 2012 al año 2013, la ejecución en inversión creció 55%, mientras que la ejecución en gastos de funcionamiento apenas creció el 2.7%, 55% versus 2.7%. Eso es el mejor de los mundos, porque esa inversión es la que realmente va a generar más producción, más empleo, más recursos. O sea que estos datos que hoy nos entrega
el Ministerio de Hacienda en materia de ejecución son datos realmente halagüeños y realmente importantes. Hay unas ejecuciones que quiero resaltar porque nunca se habían visto. En vivienda, el 96.7%, en conciencias, el 96.4%, en transporte, 91.9%, eso comparado con las ejecuciones de los últimos 10, 20, 30 años, son mucho más altas que el mejor año del pasado. En minas y energía, más del 90%. También en algo que para mí es especialmente importante, los sectores sociales, donde generalmente las ejecuciones eran bajitas y por eso los resultados también eran bajitos. Ahí tuvimos 99.4% de ejecución en el sector de la educación, 99.4%, 98.5% en el sector de trabajo y 95.8% del sector de salud. Eso creo que es una gran noticia para el país y ojalá podamos mantener ese ritmo de ejecución, porque una de las definiciones, de las muchas definiciones del buen gobierno, de gobernar, dicen que gobernar es comunicar, dicen que gobernar es administrar, pero gobernar es ejecutar. En el gobierno, sobre todo central, el que no ejecuta no puede producir resultados, el que ejecuta produce resultados. Y muchos de ustedes saben lo difícil que es ejecutar un presupuesto. La cantidad de trabas que nosotros mismos como funcionarios nos ponemos son infinitas. Por eso qué bueno poder tener este buen resultado en ejecución. Muchas felicitaciones a todos los responsables, señor ministro de Hacienda, señores ministros, y a todos ustedes, porque todos tienen que ver con estos resultados. La otra cifra que se desprende de esta ejecución, que es muy importante, es la cifra del déficit fiscal. Ya nuestras cuentas fiscales, ¿cómo terminan? Terminamos con el déficit fiscal del 2.4% del PIB, que es exactamente lo que nos habíamos propuesto, la regla fiscal que se aprobó en el Congreso, que nos autoimpusimos como disciplina, la hemos cumplido. Entonces ese también es el mejor de los mundos, porque tenemos un presupuesto que crece, un presupuesto que se ejecuta, pero mantenemos la disciplina fiscal. Y eso ha generado mucha confianza en el país. Eso genera confianza que a su vez tiene unas repercusiones directas en el diario vivir, porque hay más confianza y por consiguiente hay menos riesgo. Entonces el capital, los préstamos nos cuestan menos y eso tiene que ver directamente en cuánto pagamos por nuestra deuda. Nosotros logramos reducir la deuda pública, el pago de la deuda pública de una forma muy importante. La tasa de inversión fue la más alta, pero al mismo tiempo redujimos los intereses. Pagamos ¿cuánto pagamos menos, ministro? En 800.000 millones menos, simplemente porque nos están cobrando menos, simplemente porque hay más confianza, simplemente porque hemos hecho bien la tarea. Y entonces se genera un círculo virtuoso, donde tenemos que alimentarlo todos los días, de manera que ahí creo que podemos dar unos buenos resultados también. Volviendo a lo del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, hicimos el recuento, las cifras son realmente muy importantes. Para dar algunos ejemplos, para no agotar todo el inventario, Bancoldex, son los desembolsos, creció 22%, eso es un crecimiento muy importante. Lo que hemos hecho con la banca de oportunidades, las cifras son también muy impresionantes.
y esas cifras se traducen en bienestar directo de los cientos de miles de colombianos que por primera vez tienen acceso al crédito, al sector financiero, y eso a su vez tiene un efecto muy positivo en la formalización de la economía, que ha sido también otra de nuestras obsesiones y objetivos. Lo que han hecho las superintendencias, ya vemos unas superintendencias que están con una credibilidad frente a sus vigilados y frente al público en general, que está cumpliendo una labor muy importante para hacer la economía más competitiva, más transparente. Hablando de transparencias, todas estas ejecuciones de este presupuesto tan maravilloso son ejecuciones que a la gente se le olvida. Nosotros pusimos en marcha un sistema que ha sido, hablando de innovación, también una innovación a nivel mundial. Así como a mí me impresionó muchísimo que estaba en Mintix y me dice el ministro de Mintix, nosotros aquí desarrollamos, unos colombianos desarrollaron un programa donde los ciegos pueden ir a cine, los ciegos pueden navegar en internet y los sordos pueden hablar por teléfono. Yo quedé realmente impresionado. Y la cantidad de innovaciones que los colombianos están haciendo en todos los frentes es muy impresionante y lo hace sentir a uno muy orgulloso. Y en eso, en el Ministerio de Hacienda, desarrollaron un programa que se están copiando el resto de los países, donde todos los ciudadanos, las universidades del exterior pueden entrar a ese software, a ese programa, a esa web, y pueden vigilar todos y cada uno de los contratos, cuánto cuestan, con quién se contrató, cómo va la ejecución, toda la información para que la ciudadanía se convierta en los mejores veedores en aras de la transparencia y ojalá en aras de la lucha contra la corrupción. Hemos hecho unos esfuerzos enormes para bajar los aranceles, para hacer un comercio más justo. Tengo también una noticia muy importante, se llegó a un acuerdo entre las grandes comerciantes, las grandes superficies, los confeccionistas y los de la industria del calzado. Hace un año, exactamente hace un año, pusimos un arancel para proteger de la competencia desleal a los confeccionistas y a la industria del calzado. Ese arancel, que por primera vez fue un arancel que llaman los técnicos específico, inmediatamente impactó y en forma muy positiva la producción de los confeccionistas y el calzado, porque impidió que esa competencia desleal a precios irrisorios, mucho de ello, de esa competencia era lavado de dólares, contrabando técnico, pues simple y llanamente no siguió llegando al país. Hemos querido mantener esa medida, pero los comerciantes legales que compraban confecciones y textiles del exterior en forma legal a unos precios reales, decían, a nosotros nos están perjudicando injustamente, y no se trataba de perjudicar a quienes hacen las cosas bien. Desde hace un año nos pusimos a tratar de llegar a unos acuerdos para que todo el mundo quedara contento, y se ha hecho un gran esfuerzo. Yo tengo que felicitar a la viceministra que nos ha venido liderando esa negociación, y ayer lograron un acuerdo entre confeccionistas, calzado y las grandes superficies para mantener la medida, pero que no afecte a quienes realmente están haciendo una importación legal a precios reales. Esta noticia es importante. Usted, que fue la responsable, ¿por qué no nos cuenta exactamente de qué se trata?
Se la sabe de memoria este país. Bueno, presidente, gracias. Brevemente, lo que logramos es que tuviéramos una sincronía en unos cambios de posiciones muy grandes que había entre los dos bandos, entre los comerciantes y los confeccionistas y los del calzado. Lo que nos propusimos es que entendieran que ellos no eran los que debían encontrarse en la discusión, sino que el enemigo común era el contrabando y el comercio ilegal, y que justamente tenían que trabajar en conjunto para buscar estrategias mucho más audaces, para buscar encadenarse mejor, para que cambien la mentalidad entre ellos, para que sean más competitivos y por ende generen más empleo. Entonces lo que buscamos es mantener en unos rangos bajos, en los que usted mencionó, presidente, el tema de los precios artificialmente bajos, los vamos a seguir condenando con la medida que tenemos actualmente, y lo que logramos es que cada uno de ellos entendiera que teníamos que buscar una reducción de ese arancel específico para los rangos donde las importaciones eran formales y legales, para no afectar de manera desmedida y desproporcionada el comercio, dado que estamos en un país de libre comercio y eso es lo que hemos escogido. En ese sentido, todo el rango de las importaciones formales quedarían cobijados en los aranceles que contempla la OMC, que son los aranceles legales, y el otro rango quedaría condenado porque es conocido como subfacturación y como comercio desleal. Entonces, la gran noticia para usted, presidente, es que sí podemos lograr una concertación en las cadenas de valor cuando logramos que ellas entiendan que es mejor trabajar en conjunto que divididos, y que efectivamente lo que se nos vienen son desafíos mucho más grandes, como buscar que haya más compras públicas de estos sectores trabajando en conjunto, que haya más compras entre ellos, que haya más desarrollo de los proveedores y que haya mucho más emprendimiento e innovación. Gracias. No, pues muy bien. Lo interesante y lo bueno es que nos queda todavía mucho camino por recorrer. Como Juan nos decía, nosotros hemos avanzado y en el área donde usted está, las comunicaciones, estamos conectando todos los municipios con banda ancha, todos los municipios de Colombia, algo que vamos a ser el primer país de América Latina que logra ese objetivo, pero nos falta algo muy importante: cómo vamos a utilizar esa infraestructura. Es como unas carreteras, bueno, ¿y quién va a utilizar esas carreteras y cómo? Ahí viene el talento, viene la innovación, vienen los Juanes Roldanes que se vienen al país a hacer esos negocios y a hacer esas empresas y a crear más empleo, y nos falta muchísimo para ser un verdadero país competitivo. Ahí tenemos que seguir luchando por mejorar la infraestructura, en eso estamos. Las inversiones en infraestructura también no tienen precedentes y lo que se viene en los próximos años es algo realmente extraordinario, pero todo eso está siendo articulado por ustedes, por este ministerio. La competitividad, las cadenas, cada eslabón, la parte micro tiene que ir de la mano de la parte macro. La parte económica, tenemos afortunadamente una economía hoy sólida, con indicadores muy sólidos, la inflación baja, crecimiento alto, pero eso mantenerlo no es fácil, y por eso hay que luchar todos los días por ir mejorando, por ir progresando. Hemos progresado, pero nos falta todavía mucho camino por recorrer, pero ahí están ustedes, por eso me siento yo muy tranquilo. Esta criatura ya lleva 20 años, yo me acuerdo, mi hijo nació cuando yo estaba en una negociación de banano, entonces me decía mi señora, pues, pero va a nacer su hijo, y yo le decía, sí, pero es que estamos en el momento crucial de la negociación. Entonces después llegué y me regañaron, pero mi hijo está también igualmente fuerte como ustedes, y quiero agradecerles, de veras, como presidente, como colombiano, como padre de este ministerio, todo su trabajo, porque si estamos progresando es porque ustedes están trabajando bien. Ser servidor público muchas veces trae frustraciones, pero trae enormes satisfacciones, y ver este ministerio, verlos a ustedes, a mí como servidor también que soy,
me trae una enorme satisfacción y me siento muy, muy orgulloso. De manera que muchas gracias y sigamos todos trabajando juntos.